Ya podemos comenzar, Angélica. Sí, profesor, adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la quinta conferencia de este programa denominado Conferencias Magistrales sobre Políticas Públicas Locales, que dio inicio hace algunos meses ya, y que tiene como objetivo central eh, conversar sobre temas que son fundamentales para el país desde la perspectiva de cómo suceden esos asuntos públicos a nivel local, es decir, a nivel municipal, a nivel territorial e inclusive a nivel estatal, porque son procesos que por lo general son poco conocidos. Tiene más publicidad todo lo que ocurre a nivel nacional, ¿cierto? Pero el país está lleno de sucesos permanentes a nivel de estados y municipios y hay una interacción permanente pues, entre la sociedad, el Estado, el empresariado a nivel local. Entonces, en esta perspectiva, hemos ya trabajado 4 temas en los meses anteriores y hoy corresponde el quinto tema que se denomina tributación municipal hacia un acuerdo fiscal. Este tema va a estar a cargo de la doctora Tiziana Policel. Antes de hablar de Tiziana muy brevemente, quiero decirles pues que este es un programa auspiciado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y pues les damos la bienvenida en su nombre y en nombre de su presidente, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, que es la persona pues que auspicia, que promueve, que anima este tipo de actividad y pues por los resultados que hemos obtenido en estos meses, pues hay mucho interés en continuar discutiendo estos temas locales y profundizando en ellos. Esta conferencia, en términos del abordaje y de la persona que lo va a abordar, se diferencia un tanto de las anteriores y de las que vienen, porque estamos hablando de una persona que su trayectoria profesional está vinculada al sector privado, pero va a abordar un tema que es público, porque es un asunto público de principal relevancia y que incide a la sociedad e incide en el mundo empresarial, en todos aquellos que producen y hacen intercambio de bienes y servicios. De manera que es una perspectiva interesante que se viene discutiendo, además está en la palestra pública esta discusión en estos tiempos, producto además del reciente anuncio de la unificación tributaria y toda una discusión que todavía no terminamos de entenderla bien, ¿verdad? No sabemos por dónde vamos, cuál es el camino que va a tomar todo esto, pero para nosotros es muy interesante escuchar a Tiziana Polecel conversarnos sobre este tema y de eso se trata, conversar, ¿verdad? La doctora Tiziana Polecel es conocida sobre todo por ser la presidenta de Consecomercio. Pero yo quiero agregar que Tiziana tiene una dilatada trayectoria en 2 ámbitos, tanto en el ámbito eh, empresarial, en donde dirige empresas, en el ámbito comercial, de servicios, de mercadeo y de medios de comunicación, pero también Tiziana tiene una particularidad que es académica, es decir, es una persona del mundo académico, lo cual es una simbiosis muy interesante para el país, porque Tiziana es licenciada en comunicación, tiene maestría en ciencias gerenciales y de administración de empresas, pero Tiziana también es profesora en la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, de la cual fue su directora, la directora de esta escuela durante el periodo 2007-2019. De manera que esta es una breve síntesis del currículum de nuestra invitada de hoy, a quien por supuesto agradecemos su gentileza, su tiempo y sobre todo
su interés por participar en este ciclo de conferencias. De manera que, sin más preámbulo, dejo con ustedes a Tiziana Polenset. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias al instituto, a todos los que han tenido la gentileza de conectarse y en particular al doctor Ramón Guillermo Aveledo y al doctor Mascareño, quienes tuvieron la gentileza de invitarme a conversar sobre definitivamente un tema que, tal como lo señalaron, no es un tema que pueda parecer sencillo de abordar por parte de una empresaria, por parte de quien hace vida en una empresa, fundamentalmente. Yo, por la característica de alguna manera de la audiencia y de quienes tienen a bien ver estas conferencias tan interesantes y esta iniciativa tan importante para el futuro del país, yo quisiera comenzar, antes de abordar directamente el tema de ese acuerdo, de esa forma de entendernos empresa, ciudadano, municipio. Quisiera primero, si me lo permiten, explicar brevemente qué somos los organismos empresariales, porque de alguna manera para entender cuál es nuestro rol dentro de los municipios, es muy importante saber cómo funcionamos nosotros, qué somos los organismos empresariales. Esto es algo que muchos de ustedes probablemente conocen, pero otros, y quizás los más jóvenes, no están tan familiarizados con cómo está estructurado el movimiento empresarial. El movimiento empresarial parte de la configuración de cámaras y asociaciones en regiones y en sectores que agrupan a empresas, si en el caso de los sectores, a empresas que trabajen todas dentro del mismo sector. En el caso de las regiones, a empresas que estén ubicadas dentro de regiones, de manera tal de buscar defender, primero, sus principios y segundo, de incidir de alguna manera, entre otras cosas, en las políticas públicas que pueden afectar su desenvolvimiento o que puedan afectar su crecimiento, su permanencia dentro del mercado. Es importante tener claro que las empresas tenemos fines de lucro. Tenemos fines de lucro, aspiramos, por supuesto, a crecer, aspiramos a generar empleos. Tenemos unas aspiraciones que muchas veces van más allá del dinero y creo que los últimos tiempos incluso lo demuestran. Entonces, una empresa, generalmente nosotros buscamos que se afilie a una cámara, a una asociación, y las cámaras a su vez se agrupan en sectores y en regiones. Entonces, por ejemplo, si una empresa pertenece al sector automotriz, al sector de autopartes, comercializa autopartes, se afilia a su cámara sectorial, que en este caso se llama Cámara Comercial de Autopartes, y la Cámara Comercial de Autopartes se afilia a su vez al organismo cúpula, que en este caso es Concecomercio. Y Concecomercio, a su vez, forma parte del directorio de Fede Cámaras, que es la federación que nos agrupa a todas las cámaras y asociaciones del país. Cada sector tiene, digamos, su lugar dentro del directorio de Fede Cámaras y así vemos cómo hay sector alimentos, sector construcción, sector comercio y servicios, sector industria, sector comunicaciones, sector de telecomunicaciones, sector turismo, que es muy importante. Entonces, cada uno de estos sectores, el inmobiliario también, tenemos otro sector, cada uno de estos sectores conforma lo que es el directorio de Fede Cámara. Entonces tenemos esa, digamos, esa estructura interna de funcionamiento. Repito, Fede Cámaras es nuestro organismo cúpula. Fede Cámaras está compuesta por organismos sectoriales y con organismos regionales, que son las Fede Cámaras de cada estado, que a su vez agrupan las iniciativas, las cámaras que existen de los diversos sectores en cada uno de los estados. Tal como se señaló, yo presido en este momento Concecomercio, que es el organismo cúpula del sector comercio-servicios.
Nuestra característica fundamental es la voluntariedad. Ninguna empresa en Venezuela está obligada a afiliarse a alguna cámara y ninguna cámara en Venezuela está obligada a afiliarse a Consecomercio y a su vez a Fedecámara. Todo es voluntario. Señalo esto como un dato importante, primero porque eso da independencia y autonomía, y porque en otros países esto no funciona así. En otros países las cámaras tienen funciones de registro, funciones específicas que le dan los gobiernos regionales y los gobiernos centrales. Por ejemplo, el caso de Colombia. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene funciones de registro. Entonces eso, por supuesto, no le da la absoluta independencia que sí tienen las cámaras en Venezuela, que funcionan de manera autónoma e independiente. Nosotros somos pluralistas, somos democráticos. Dentro de nuestra estructura tenemos unos principios fundamentales. ¿Nosotros qué defendemos? Nosotros defendemos las libertades económicas, la propiedad privada y el gobierno limitado. Eso a grandes rasgos son los valores que nosotros defendemos. Creemos en el libre mercado y evidentemente dentro de nuestras atribuciones están velar porque se logren esos principios. Por supuesto, nos autodenominamos organismo de presión dentro de lo que es nuestra estructura y por eso nuestra función es justamente, entre otras cosas, señalar dónde hay problemas, cuáles son las políticas públicas que nos están afectando y en algunos casos proponer alternativas, en otros casos reaccionar frente a alguna medida que atente contra estas libertades económicas, derecho de propiedad, que por supuesto van finalmente a afectar el funcionamiento de las empresas. Como señalé antes, ese carácter autónomo es por la libre agremiación, que esto es muy importante. Y una de las premisas, y por esto la destaco, que tenemos nosotros, las cámaras y asociaciones, es la búsqueda permanente de la descentralización y la desconcentración económica, porque nosotros creemos profundamente en eso, creemos tanto que justamente las cámaras regionales, como dije antes, tienen absoluta autonomía. Ellos no tienen que pedirle permiso a Consecomercio para hacer una declaración, para tomar una decisión, tienen sus estatutos autónomos, funcionan de manera autónoma. Creemos profundamente en la rendición de cuentas y eso dice que todas las cámaras del país una vez al año reúnen a sus afiliados para mostrar qué hicieron, cómo lo hicieron, con qué lo hicieron y cuántos, digamos, de qué manera pudieron incidir y cumplir con lo que son sus estatutos. Hay renovación permanente, la mayoría de las cámaras renuevan sus autoridades de manera permanente. Disculpe. Y eso, por supuesto, nos da unos valores que defendemos con mucha fuerza, que defendemos con muchísima fuerza y lo hacemos. Además, si me permiten un minuto, voy a buscarme un vaso de agua. Disculpen, por favor. Entendido esto, que creo que es muy importante tenerlo en consideración, cómo funcionamos nosotros, es clave dentro de lo que es la actuación de un municipio, de una gobernación, la acción de las cámaras de comercio en esas zonas, en esas regiones. De hecho, hace muchísimo tiempo, nosotros tuvimos en Consecomercio concretamente la idea de fomentar una cámara en cada municipio. Esto en algunos estados avanzó mucho, en otros estados un poco menos, y por esa razón vemos que, por ejemplo, en estados como Bolívar,
hay 5 o 6 cámaras que tienen a la vez como denominación el nombre del municipio, porque en algunos estados se avanzó muchísimo en este gran objetivo que en un momento de la historia de Consejo de Comercio se tuvo de justamente la promoción de una cámara por municipio, porque era la forma, de alguna manera, de tener una presencia empresarial, comercial y de servicios en cada municipio del país. Lamentablemente, en otros estados esto no se ha podido, pero seguimos promoviendo de alguna manera esa presencia en todos los municipios. Cuando eso no se logra, bueno, hay cámaras que agrupan a, digamos, 3, 4, 5 municipios y los pueden atender, pero en realidad la idea, justamente porque creemos en la descentralización, es seguir apuntando a tener una cámara por municipio. Eso es más o menos la idea que nosotros tenemos. Nosotros no hacemos partidismo, pero sí hacemos política, y eso lo tenemos muy claro. Nosotros pretendemos incidir en políticas públicas, nosotros pretendemos ser escuchados y actuar como organismos de presión. Quería hacerles esta introducción porque me parece importante, especialmente para quienes no conozcan cómo funciona el movimiento empresarial, tengan claro que primero tenemos esos principios, esa estructura, esa organización, que además ha funcionado muy bien y, como yo siempre digo, con un poco de, digamos, no quiero tener una falsa modestia, pero siempre señalo en conferencias como esta que el grado de democracia que hay en el movimiento empresarial, ninguna institución en el país se puede ni siquiera acercar, porque si bien es cierto, una institución como la Iglesia, por ejemplo, que tiene una gran credibilidad en la población venezolana, no puede muchas veces decir lo que nosotros sí podemos decir, que rendimos cuentas todos los años, que nuestras elecciones son transparentes, que hay un proceso de renovación permanente de sus cuadros, porque nos hemos esmerado en que así sea. Y por eso muchas veces pues decimos que quizás nosotros pudiéramos decir que somos una demostración de probablemente cómo, con todos nuestros efectos, de cómo puede funcionar la democracia incluso en organizaciones como la nuestra. Entrado en esto, sí, entonces paso a esbozarle algunas ideas que desde mi mentalidad empresarial yo quisiera dejar quizás como puntos de, no aspiro yo a dictar una conferencia, simplemente quiero darles algunas ideas, algunas inquietudes que han surgido dentro de reuniones con cámaras, cuando nos acercamos a cada una de las cámaras en el país para escuchar lo que está sucediendo en las diferentes regiones. Digo esto además con mucho peso, porque si algo hemos lamentado nosotros es que se continúa pensando que el país y lo que sucede en el país es lo que sucede en Caracas, y a veces en 2 o 3 urbanizaciones de Caracas, o bueno, o en 2 o 3 municipios de Caracas. Esto no es lo que pasa en el resto del país, y por eso prácticamente cada vez que me abren un micrófono yo señalo que Venezuela no es solo Caracas, porque eso es muy importante tenerlo en cuenta. A nosotros, los líderes nacionales, como es el caso nuestro, de siempre ser la voz justamente de esos estados que tienen muy poca posibilidad de llegar a Caracas, que es donde se toman algunas decisiones y donde ocurren algunos procesos que los afectan finalmente y para los que muchas veces ni siquiera son consultados. La realidad en este momento que vive toda Venezuela varía muchísimo de estado en estado. Es sorprendente ver cómo, sí, efectivamente, en algunas ciudades vemos nuevas empresas, vemos algunos desarrollos importantes, pero eso no está ocurriendo en el resto del país, lamentablemente. Hay una situación complicada, hay una situación conflictiva entre incluso algunas regiones, sus autoridades, las empresas, pero además la situación económica, lo que está viviendo la región,
es muy grave desde el punto de vista de aún problemas serios de energía eléctrica, conectividad, agua, intermitencia en el combustible. Todavía no dice, bueno, no, ya lo de la gasolina se arregló. No, se arregló en unos lugares, pero en otros no. En otros seguimos teniendo problemas de intermitencia en el combustible. Esto, por supuesto, le genera una presión importante a las regiones, a los municipios, a las gobernaciones, porque están teniendo y siguen teniendo problemas importantes. La contracción económica que hemos vivido, que más o menos, en algunos sectores más, en otros menos, estamos hablando de una contracción del 80%. ¿Esto qué quiere decir en términos reales? Que hace 20 años un comerciante vendía 100 unidades de un producto y hoy está vendiendo 12. Esa es más o menos la proporción. Si la contracción ha ocurrido en esta dimensión, ¿qué es lo que termina pasando? Que una cadena comercial que tenía una sucursal por estado se ha contraído, ¿verdad? Y entonces en vez de tener 20 y pico de sucursales, hoy en día tiene 2. Y esas 2 las va a tener justamente en las ciudades que le generan algún tipo de beneficio, teniendo que cerrar las sucursales que tiene en algunas ciudades. Ingresos menos para el municipio, menos servicios para el consumidor, que ahora tiene que trasladarse, tiene que comprar de otra forma determinado tipo de productos. Entonces, esa contracción que en términos reales ha ocurrido, no, que estamos mejorando, sí, cómo no, pero volvemos a lo mismo, como usted pesara 100 kilos y ahora pesa 20 o pesa 12, y bueno, de 12 pasó a pesar 18 o 20. Bueno, claro que ha mejorado, sí, antes pesaba 12 y ahora pesa 20. Pero es que el asunto es que usted sigue siendo desnutrido, porque usted pesaba 100. O sea, hay una diferencia importante en lo que entendemos como mejora, entendemos como progreso. El primer aspecto que me gustaría dejar sobre la mesa es la representatividad. El gran problema que hay y que vemos nosotros en los municipios y en las relaciones de los alcaldes, por ejemplo, con las cámaras de comercio, es el hecho de que el alcalde no logra en muchas ocasiones entender que quien le está generando sus ingresos en estos momentos es la empresa, que antes llegaban de Caracas, antes había una cierta economía que movía el municipio, el estado. Hoy en día no es así, no recibe los ingresos que tenía y su reacción lógica es a incrementar los impuestos a los pocos que los pagan de manera voraz. Y por eso nosotros hemos señalado el tema, hemos puesto sobre la mesa el tema voracidad fiscal. Encontrándonos muchas veces en las discusiones que tenemos, las cámaras, con los alcaldes, con los gobernadores, un absoluto divorcio entre el entender que a más empresas en un municipio, más ingresos, ya que el alcalde solo piensa muchas veces en función de los votos. Y lo que ocurre en muchísimas ocasiones es que la empresa, primero, no vota, no tiene un voto, no puede premiar de alguna manera o castigar al alcalde, porque los votos, ¿quiénes lo tienen? Los ciudadanos que viven en el municipio. Los ciudadanos que viven en el municipio a quienes se les trata de tocar lo menos posible. Algunas personas llaman a esto populismo, llamémoslo desequilibrio, le pongamos el nombre que le pongamos, hay una realidad. Ese alcalde piensa en función de los votos, en función de darle un servicio a sus ciudadanos, ¿verdad? Pero los ingresos, pero no tocando, digamos, el bolsillo del ciudadano, sino trasladando todo el gasto del municipio a las empresas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Que las empresas se han disminuido considerablemente, que las empresas han operado de manera, en su mínima expresión, a su mínima capacidad instalada. Y por supuesto, ha ocurrido un fenómeno terrible, que es la migración de ciertas empresas formales a la informalidad, justamente porque no pueden soportar la carga que significa esta voracidad, porque la voracidad no es otra cosa
que el hecho de que los impuestos en muchas alcaldías y municipios los están pagando ni siquiera el 20% de quienes los deberían pagar. Insisto, el tema del residencial o de ese ciudadano que vive en el municipio, a quien yo trato de tocar lo menos posible porque es el que finalmente me va a dar mi voto, nos lleva a que toda la carga del mantenimiento del municipio esté en unas pocas empresas que aún operan en determinadas zonas. Entonces, en las alcaldías, porque las hay algunas, en las alcaldías donde esto lo han entendido, se sientan con las cámaras de comercio, se sientan con los empresarios de la zona y tratan de justamente motivar o ser los números de esas empresas, porque eso es muy importante también tenerlo en consideración, para poder llegar a lo que debería ser una tasa, unas tasas, tributos, impuestos racionales. Cuando digo racionales, es que no signifiquen poner al comerciante frente al dilema de o cerrar o pasar a la informalidad. Hay empresas en algunos estados de Venezuela que han cerrado por la voracidad fiscal. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la ley de timbres fiscales en el estado de Aragua, bueno, que impone unos costos para los timbres correspondientes a la permiso de bomberos, habitabilidad, etcétera, impagables, por supuesto. A eso es lo que nosotros llamamos irracionalidad y eso es no entender muchas veces cómo funcionan las empresas. Este tema quisiera dar un ejemplo concreto porque me parece que probablemente entenderlo con un ejemplo es un poco mejor. El caso de, por ejemplo, los desechos o el aseo y el conflicto que se ha generado en el estado Anzoátegui, concretamente en El Tigre, en la alcaldía que maneja la ciudad de El Tigre, en el estado Anzoátegui. Hay un conflicto importante porque, digamos, hay un gran debate entre lo que de pronto, después de no pagar prácticamente nada las empresas y las residencias menos por el aseo urbano, de pronto la alcaldía toma la decisión de contratar a una empresa privada para que maneje el tema del aseo urbano, pero colocando unas tarifas que son impagables. Evidentemente, ¿cuál es la ecuación que hace esa empresa privada? Yo, para mantener limpia esta ciudad, de acuerdo a lo que usted me está pidiendo, de limpiar las calles, de recoger la basura, de regar las matas, de mantener los parques, etcétera, mire, a mí esto me cuesta tanto. Bueno, ¿y cuántas empresas hay aquí? Tanto. Bueno, bueno, pues resulta que esa división no cuadra, porque entonces el ciudadano, el famoso que vota, prácticamente no está pagando monto alguno por ese servicio o es realmente tan bajo que no representa. Y luego tenemos que solamente se le está facturando ese servicio a las empresas que están empadronadas en la alcaldía, a las empresas que están registradas, a las empresas formales. Pero nosotros venimos de un proceso de informalización muy severo, que justamente por todas las cargas, porque no estamos hablando nada más de las municipales, estamos hablando de los impuestos nacionales, todas esas cargas, ¿qué han significado? Bueno, han significado que justamente muchas empresas o han cerrado o han pasado a la informalidad. Y luego está el tercer grupo, aquellas empresas que como todas nacen en la informalidad y no logran pasar a la formalidad por la excesiva carga impositiva que existe. Entonces, por supuesto, esto es una combinación terrible, esto es una combinación que hace, bueno, que entren en conflicto. Además, estemos claros de que tampoco la adjudicación de la concesión a la empresa privada, según la Cámara de Comercio, fue hecha de forma transparente, de forma, digamos, abierta, como debe ocurrir un proceso de licitación, sino en la mayoría de los casos se han amparado en un decreto de salubridad pública, etcétera, cosa que no es procedente. Se supone que eso tiene que ser licitado, etcétera. Pues por supuesto eso ha generado unos conflictos importantes. Estamos hablando, para que nosotros tengamos más o menos idea, en algunos municipios de Venezuela, si comparamos la misma empresa
con el mismo número de trabajadores, con la misma generación de desechos, con la misma actividad económica, estamos hablando de una franquicia, para que tengamos claro que las franquicias además tienen una supervisión de la casa matriz muy importante. Una empresa que está ubicada en Caracas versus la misma empresa, la misma franquicia con las mismas características que está ubicada en la ciudad de Toronto, Canadá, paga el 8000% más de lo que paga la de Toronto, Canadá. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esto, decimos, bueno, algo está fallando. Cuando empezamos a profundizar, ¿qué nos conseguimos? Bueno, nos conseguimos primero que en Canadá todo el mundo paga impuestos. Paga impuestos el que tiene una vivienda, el que está en un apartamento, el que está en una casa, las empresas, todo el mundo paga impuestos. Entonces, la base impositiva es tan grande que, por supuesto, el gasto se diluye. El gasto termina siendo muy bajo a cada uno de los contribuyentes. Y lo segundo, que una de las condiciones que la comunidad, que las empresas de esa región, de esa alcaldía de Toronto con la que hicimos la comparación, la condición que se le impuso a la empresa que se le dio la concesión para la recolección de basura fue que presentara un plan de reciclaje, porque la basura en el mundo es un negocio. La basura se comercializa, si se clasifica de manera correcta, todo se puede vender. El vidrio, el plástico, el papel, todo se puede vender. Los desechos orgánicos, todo. Y por supuesto, la concesión le fue dada a la empresa que presentó el mejor plan de comercialización de la basura. Y por eso ellos pagan menos por la recolección de basura. Pero eso se logró porque allí funciona el sistema empresa, ciudadano, alcaldía, empresa. O sea, funciona de alguna manera esa presión, son consultados, los procesos tienden a ser un poco más transparentes que acá. Entonces, este caso del aseo es muy importante. Lo más grave del tema acá es que no es que la gente o el ciudadano, ese señor del apartamento que paga poco o nada por la recolección de basura, eso no es totalmente cierto. Y eso es lo grave del asunto. Y por eso algunos teóricos lo llaman populismo. Porque en realidad el consumidor está pagando ese sobreprecio del aseo, pero en el producto que está comprando en su municipio. Entonces eso enmascara incluso lo que él está haciendo, lo que él está pagando. Y eso es algo que también al público hay que señalárselo. O sea, no es que usted no está pagando el aseo, usted lo está pagando, pero en los productos que compra en el municipio. ¿Cuál es el problema de, bueno, pero entonces lo estoy pagando igual? No, hay una gran diferencia entre pagarlo en el producto a pagarlo en una factura. Cuando usted lo paga en una factura, usted tiene como reclamar que no pasó el camión del aseo, que no está haciendo el trabajo correctamente. Si usted lo paga indirectamente, usted como ciudadano no puede ejercer derechos. Y ahí está, digamos, una diferencia importante. Por eso es que yo creo que los alcaldes del futuro deberían pensar muy bien en deslastrarse de esta facilidad que es no tocar las residencias, no tocar al ciudadano común, al que vota, pero poner toda la carga impositiva en las empresas que están ubicadas en el municipio. Esto es algo que nosotros debemos hacer un gran esfuerzo por cambiar incluso la mentalidad, porque ese es el cambio que tanto Fede Cámaras en su documento central como nosotros los empresarios aspiramos que se produzca en todos los ciudadanos. Salir de esa mentalidad que el petróleo lo pagaba todo, a entender que nosotros tenemos que ser los propios generadores de nuestra riqueza, con nuestra capacidad, con nuestra voluntad y con nuestro trabajo. Entonces, ese cambio de mentalidad, por supuesto, pasa por entender que los impuestos los debemos pagar todos. Si los pagamos todos, lo que nos va a tocar pagar a cada uno de nosotros va a ser mucho menor. El segundo aspecto que me gustaría también poner sobre la mesa es la característica de confiscatoriedad
que tienen los impuestos en general en Venezuela, sin hablar del tema de doble tributación, de que a veces pagamos hasta 3 veces lo mismo, por todo un desorden, digamos, importante. El tema de la confiscatoriedad es verdaderamente grave, porque primero, a la mayor parte de los comerciantes, en el caso de los impuestos municipales, tenemos que pagar los impuestos con base en los ingresos y no se toman en cuenta nuestros costos. Yo vendí tanto y me toca pagar un porcentaje de la venta a los impuestos. No se toman en cuenta los gastos, los costos que tiene una empresa. Es importante señalar que, por otro lado, hay disposiciones legales vigentes que dicen que nosotros no podemos ganar más del 30%. El margen de ganancia no debe ser superior al 30%. ¿Qué es lo que ha venido pasando en los últimos años? Un poquito antes de la pandemia le puso el resaltador al problema y seguimos con este problema, que es el hecho de que frente a esa contracción del consumo, que no hay consumidores, que no hay crédito ni para el comercio ni para el consumidor, evidentemente esa contracción nos ha llevado a que tampoco nosotros podemos aspirar a tener un margen de ganancia probablemente del 30, del 25, del 20 como teníamos antes. Nuestros márgenes de ganancia se han vuelto a nada. Si le agregamos lo que pasó hace 2 semanas con el tema de los dólares, en el que al comerciante se le obliga a cobrar a la tasa del Banco Central de Venezuela, mientras que ese comerciante, cuando compra la mercancía, probablemente no la tiene que pagar, no la puede pagar a la misma tasa. Eso significa una pérdida que va restando de alguna manera. El hecho de no tener crédito, esto me gustaría explicarlo, cuando un comerciante el banco no le da crédito para comprar mercancía, es esto, bueno, ¿y por qué compra crédito y por qué no compra de contado? Porque él tiene la mercancía parada hasta que la vende. Entonces, si él la tiene allí expuesta, cada vez que usted ve una mercancía en un automercado, en una ferretería, esa mercancía que está allí, antes usted la debía. Entonces, a medida que iba vendiendo, usted pagaba en el banco, ¿verdad? En este momento, como no hay crédito, usted toda esa mercancía que está allí ya está pagada. Y cada día que pasa, usted pierde. ¿Okay? El famoso dicho criollo que dice barco parado no gana flete. Si la mercancía está detenida en el anaquel, usted no está vendiendo, por lo tanto, ya la pagó. El crédito al comercio es indispensable. El crédito a la construcción. Un constructor, para empezar un edificio, tiene que tener un crédito porque él no ha vendido los apartamentos. Entonces, obviamente, a medida que vende los apartamentos, va pagando el crédito. Así funciona la economía en el resto del país. Venezuela tiene mucho tiempo sin crédito. El consumidor tampoco lo tiene. A mí cuando a veces me preguntan, pero las cosas están mejor. Miren, las cosas van a estar medianamente mejor en este país el día en que a cualquiera de las personas que me está viendo en este momento se le dañe, por ejemplo, la licuadora en su casa, pueda al día siguiente ir a un establecimiento y con su tarjeta de crédito poner la licuadora. Si eso no es posible, aquí no podemos hablar de arreglo, no podemos hablar de recuperación y nos va a costar. Entonces, puede ser un ejemplo un poco banal, pero explica claramente el hecho de que un ciudadano venezolano con una tarjeta de crédito en este momento no se puede comprar ni siquiera un café. Entonces, el crédito es indispensable para motorizar esa economía. Cuando hablamos de los impuestos municipales y nada más se considera el ingreso y no se toman en cuenta los gastos, los costos. Por ejemplo, no estamos tomando en cuenta que hace 10 años, bueno, una gandola que llevaba mercancía de un lado a otro, se abastecía de combustible, llevaba la mercancía de un lado a otro y ya. En este momento, los tiempos se han triplicado por vías de las alcabalas. Cada alcabala tiene un costo, y espero me entiendan. Y además, muchas veces un vehículo tiene que estar 2 y 3 días esperando para abastecerse de combustible. Porque no hay diésel,
Ese vehículo funciona con diésel y no hay diésel en ese estado. Entonces, lo que antes significaba un costo de transporte de mercancía, hoy en día probablemente se ha multiplicado por 4. Y yo sigo pagando entonces los impuestos municipales de acuerdo a los ingresos, sin considerar los costos en los que yo incurro. Entonces, evidentemente, por eso es que algunos técnicos hablan de carácter confiscatorio. El otro problema que tenemos con los impuestos en general, bueno, es que hay unos que el petro es la referencia. Mucha gente no entiende ni siquiera lo que es el petro, pero esa es la referencia. Luego tenemos algunos impuestos que de alguna forma ya se han dolarizado incluso en transacción, cuando por ejemplo usted no puede tener un balance en dólares, sino que lo tiene que tener en bolívares. Entonces, digamos, ahí empieza la complejidad en el manejo de las operaciones. Otra vez me voy con un ejemplo, solamente para que tengamos una idea. Hay productos venezolanos que usted compra y es bueno que usted sepa que cuando usted lo está pagando, el 60% son impuestos nacionales, municipales, regionales, específicos del sector, etc. Entonces, ese es el caso extremo, 60%, pero si pudiéramos trazar un promedio, ese promedio ronda el 20%. Quiere decir que cada vez que usted compra algo, el 20% de lo que usted está pagando son impuestos. Eso no le entra en el mejor de los casos. Insisto, hay productos en que los impuestos llegan al 72%, ¿ok? Porque están calculados con base en los ingresos. Algunos de ellos, otros no, pero cuando uno saca la cuenta global, los impuestos se están llevando una muy buena parte de ese ingreso que tiene la empresa. Si se le mantienen los egresos con base en los ingresos por materia de impuestos, pero se le disparan los gastos y los costos, la mayoría de las empresas cuando llegan a final de mes y hacen su cierre se dan cuenta que han perdido dinero. ¿Por qué? Y te lo dicen. Tú hablas con un comerciante del Tamacuro y te dice, yo voy a cerrar o me voy a la informalidad porque todo lo que yo gano se lo llevan los impuestos. Y miren, nadie trabaja de esa manera, ni siquiera un empleado. Se imagínese usted que usted trabajar en una empresa y le pagan el sueldo y resulta que después que usted paga 2 o 3 cosas, paga sus gastos, el alquiler, etcétera, lo que le queda, no, el fisco le dice, me lo da a mí. O sea, usted dice, bueno, ¿y para qué estoy trabajando? Pues? O sea, ¿cuál es el sentido de trabajar si no estoy percibiendo beneficio alguno? O sea, suficiente que la crisis hace que tengamos que bajar notablemente los márgenes. Cuando tú bajas mucho tus márgenes de ganancia y ocurre lo que ocurrió hace 2 semanas, te vas a pérdida inmediatamente porque no tienes dónde como comercio, como establecimiento, y eso por supuesto te genera unos problemas importantes. Evidentemente, cuando hablamos de esta confiscatoriedad, también nos referimos a otros temas que también tienen que ver con impuestos nacionales, etc. El corolario de esto es que ni siquiera hemos logrado, y esto es una falla que yo considero que los empresarios en general tenemos, a veces no hemos logrado transmitirle a nuestros propios clientes, al consumidor, el hecho justamente de lo que significa en estos momentos manejar un negocio. Debo admitir que si algo bueno tuvo la pandemia es que nos permitió de alguna manera, nos reconectó incluso con nuestros trabajadores. Hubo un cambio antes y después de la pandemia. El trabajador entendió lo que era la empresa cuando se dio cuenta que sin ir a trabajar el empleador le seguía pagando porque había una situación de pandemia y eso de alguna manera lo impactó. Y el empleador también se acercó más al trabajador porque producto de la pandemia pues entendió muchas más cosas. Y eso yo creo que es algo positivo que nos deja la pandemia, que es importante, digamos, señalar, ¿no? Ya me toca ir cerrando. El tercer aspecto
tiene que ver con transparencia, rendición de cuentas, consultas, cifras. La aspiración que tiene un empresario en un municipio es que el manejo sea con tal transparencia que él pueda tener cifras para trabajar. Alguien que quiere montar un negocio en un municipio, lo primero que quiere saber es cuál es el universo, o sea, cuántos clientes potenciales tengo. Bueno, muy pocas alcaldías, casi ninguna, da información de cuántos comercios hay registrados, de cuántas personas habitan en el municipio. ¿De qué cifras manejamos? ¿Qué cosas tenemos? Bueno, usted es el que recaba los impuestos. Bueno, dígame cuáles son las empresas, hablemos, tengamos transparencia, mostrar, porque si yo pago, inclusive ni siquiera le demuestran las cifras al propio ciudadano. Hay mucha opacidad en Venezuela en el manejo de cifras, municipales, estadales y nacionales. Es importante señalar que uno de los pocos países del mundo donde la gente no sabe, por ejemplo, cuántos vehículos circulan en el territorio nacional por marcas y aplicación es Venezuela. Usted se mete en las estadísticas de cualquier país del mundo y usted va a saber, bueno, hay tantos carros, tantos camiones. En Venezuela esa cifra no se conoce. Entonces, para cualquier comerciante, para poder planificar, para poder incluso ofrecer mejores productos, es indispensable las cifras, las estadísticas y todo ese tipo, y eso no existe. Por último, yo quería también dejar sobre la mesa un tema que a mí, la verdad, me ha siempre preocupado. Hace 3 años visité Alemania y invitada por una institución y tal. En ese momento yo tenía el cargo de presidente de SEDICE y bueno, me invitaron. Y una de las tantas reuniones que tuvimos fue con el presidente de la Asociación de Alcaldes de Alemania, que nos dio toda una charla y toda una explicación. Y de alguna forma él, como buen alemán y como buen funcionario, él se preparó. Él sabía a quién iba a recibir, íbamos representantes de 3 países diferentes. Y él se preparó antes de recibirnos. Y frente a alguna de las preguntas que nosotros les hicimos, su respuesta fue, bueno, el problema, por ejemplo, que tiene en Venezuela es que ustedes tienen muy pocos municipios. Inmediatamente eso a mí como que muy pocos municipios. Entonces empieza a hablarme, porque por supuesto habló de los casos exitosos alemanes. Ellos tienen, por supuesto, un manejo de la ciudad extraordinario. Había también una persona en esa reunión de Suiza, quien, bueno, yo me imagino que los que nos están escuchando, todo el mundo tiene la idea de que Suiza es casi que perfecta. Los municipios funcionan bien, todo el mundo recoge bien la basura, todo está bello, todo está limpio, todo está arreglado, etc. Entonces, me llamó la atención el hecho de que esta persona me dijo, el problema de ustedes es que tienen muy pocas alcaldías. Eso es inmanejable. Y empieza a darnos cifras que yo después, por supuesto, investigué con un poquito más de profundidad. Y ahí me di cuenta que ese es otro desafío. Me da la impresión, lo dejo sobre la mesa, probablemente los que me están escuchando sepan mucho más de esto que yo. Pero hay cifras que yo creo que son claves. Nosotros tenemos 335 municipios, Venezuela. Alemania, que es más o menos la mitad del país, tiene 12.013 municipios. Pero lo que más me llamó la atención fue Suiza. Porque Suiza tiene el tamaño del estado Anzoátegui, más o menos. Bueno, pues el estado Anzoátegui tiene 21 municipios. Y Suiza, que es del mismo tamaño, tiene 2.324 municipios. Si nosotros llevamos alguien me puede decir, bueno, pero es que no es extensión, es número de habitantes. Igual, si nos tomamos la tarea de analizarlo por número de habitantes, la relación da igualmente dramática. ¿Ok? Y aquí es donde yo le dije, bueno, pero explíqueme un poco por qué tener muchos municipios es bueno. Y entonces, ¿por qué digo el estado Anzoátegui? Porque en el caso del aseo les hablé del tema de la recolección, ¿verdad? Entonces me dice, bueno, porque cuando tú en Suiza tienes municipios muy pequeños, por ejemplo, la recolección de basura la hace prácticamente 1 o 2 camiones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú no necesitas una empresa gigantesca
para que te haga el servicio. Con un empresario que compre 2 camiones y una estructura pequeña, limpia el municipio completo porque es pequeño. Y con 1 o 2 camiones se limpia el municipio. No solamente que se limpie el municipio, sino que el municipio es tan pequeño que cada casa dice, en vez de pasar a las 7, pasó a las 7:10. Y tienen una aplicación en el celular que dice, el camión del aseo pasó 10 minutos más tarde de lo previsto. Y eso genera un problema, porque yo tenía planificado que el aseo pasara a las 7 y pasó a las 7:10. Tiene una aplicación donde lo reclama. Y por supuesto, ese alcalde que tiene que manejar algo muchísimo más pequeño, pues lo va a hacer con mayor eficiencia. Todo el mundo conoce a su alcalde porque lo ve, porque es tan pequeño que lo ven en los restaurantes, le reclaman cosas, le dicen cosas, etc. Entonces, a veces me llamó mucho la atención, por supuesto nos mostraron todas las aplicaciones que tenían en los celulares, etcétera, cómo ellos controlaban. Y yo creo que este tema del tamaño o el número de municipios es algo que en algún momento tenemos que abordar. Por supuesto, tener muchísimos más municipios es perder el control. Y esa es probablemente la razón por la que tengamos tan pocos municipios en Venezuela. Porque es un tema de control político. Pero yo lo dejo ahí. Y yo creo que esto hay que decirlo. ¿Okay? Nosotros no somos suizos, pero yo quisiera ser como Suiza. Entonces, si quisiéramos ser como Suiza, bueno, vamos a tratar de ver qué cosas están haciendo ellos, hicieron ellos en el manejo de sus ciudades, que nos permitan. Las cifras de Alemania son parecidas, o sea, insisto, nosotros tenemos 335, ¿ok? Y Alemania tiene 12.013 municipios. Entonces, creo que aquí lo dejo sobre la mesa. Creo que me he extendido porque me tocaba hablar 45 minutos y voy por 46. Les agradezco muchísimo la atención. Yo me encantaría, bueno, recibir retroalimentación de estas cosas que he dejado sobre la mesa, de esta visión empresarial dentro de lo que son los municipios, dentro de lo que uno aspiraría que fuera un manejo eficiente de los municipios de Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Tiziana. Realmente el tema de la relación empresariado-Estado en Venezuela es un tema de larga data y que tiene muchas aristas. Y cuando eso se traslada a los niveles locales de gobierno, la cosa se complica. Sobre eso hay algunas investigaciones que demuestran cuán separado están las estructuras de gobierno del desarrollo económico, pero digamos, ese es un tema a discutir. En el marco de lo que tú has esbozado, algunos participantes han formulado varios comentarios, algunas inquietudes o preguntas que las voy a ir leyendo para que tú las comentes. Es la modalidad que usamos en estas sesiones. No hay derecho de palabra en vivo, digamos, ¿no? Sino por chat y ha funcionado muy bien. El señor Juan Alvarado, que es de Cojedes, él hace un planteamiento alrededor de la creación de los impuestos. Y él afirma que para crear impuestos pues es necesario hacer estudios de factibilidad que determine el impacto en los contribuyentes. Y, entre otras cosas, pues se deben considerar el tipo de actividad económico, la crisis inflacionaria, la devaluación del bolívar, etcétera. Entonces, ese comentario del señor Alvarado está atado, por supuesto, además de ser una reflexión, a una pregunta, es decir, ¿cómo hacemos para que eso se utilice, verdad? Y tenga que ver con la provisión de los servicios públicos, sus costos y sus precios. Esa es Sí, una... bueno, es indispensable. Lo que dice el señor Alvarado es básico y justamente es lo que nosotros aspiraríamos. Que cada vez que se vayan a hacer modificaciones, tasas, etcétera, exista lo que se llama consulta previa. O sea, es indispensable esa relación cámaras de comercio con municipios y gobernaciones. Es clave y ese estudio hay que hacerlo. Y ojo, ellos tienen cómo hacerlo, porque cuando uno paga los impuestos tienen que entregar mucha información, tanto los impuestos nacionales como los impuestos municipales.
Y no es que se desconoce este tema, ¿no? O sea, ellos lo saben, pero lo que muchas veces no ocurre es que toman decisiones basándose en sus gastos y no en justamente pensar que si reducen la carga impositiva por empresa, van a tener más empresas, ¿verdad? Y eso les va a ayudar. Conocer cómo funciona una empresa por dentro hoy en día es fundamental. O sea, nosotros estamos viviendo un proceso de descapitalización importante. O sea, las empresas en este momento, algunas ni siquiera lo saben, porque es como que lo presumen, pero no quieren estar seguros, ¿no? De que se han descapitalizado de tal manera que están, digamos, perdiendo dinero prácticamente todos los días, porque no pueden incrementar el precio del producto como a ellos les suben los costos, porque si no, no le compraría a nadie el producto, motivado a que la gente no tiene crédito y porque no hay ingresos suficientes. Entonces, evidentemente, se está produciendo en Venezuela una cosa que se llama fijación de precio por flujo de caja, que tú lo haces coyunturalmente por un periodo muy corto. Cuando necesitas dinero, no lo tienes del banco y empiezas como que a rematar la mercancía. Un ejemplo, tú tienes que pagar la luz mañana, no tienes plata, y dice, bueno, el primero que entre aquí yo le vendo este producto a lo que me cuesta la factura de teléfono. Y capaz que estás perdiendo dinero, pero tienes el dinero para pagar la luz, tienes el dinero para pagar la nómina. Eso es lo que está pasando hoy en día en muchos comercios de todo el país. Y por lo tanto, lo que dice el señor Alvarado es totalmente pertinente. Él habla de prudencia. Nosotros hablamos, quizás utilizamos más el tema racionalidad. Porque no es que no queremos pagar impuestos, pero tienen que ser racionales, ¿ok? Tengo una pregunta aquí de que qué me parece ante la imposibilidad de los municipios para usar la unidad tributaria, ¿cómo les parece las formas que se están utilizando para determinar los ingresos municipales, petros, unidades fiscales atadas a la cotización del dólar? En realidad me parece terrible. Me parece terrible. Un periodista en estos días me preguntaba algo que tenía que ver con lo del tema de la fijación de la tasa del Banco Central de Venezuela. Entonces yo le decía, es que lo ideal es que no tengamos que fijarnos en las tasas del Banco Central de Venezuela. Una persona muy joven me decía, no entiendo eso. Entonces me di cuenta que era una persona joven y dije, mira, cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, más de 30, el dólar bolívar tenía tal grado de estabilidad que todo era en bolívares. No había que trabajar en múltiples monedas, no había que hacer todos los maromas que hay que hacer hoy en día para cobrar, porque eso es algo que la gente no toma en consideración. Un pequeño comercio que antes tenía una cajera, hoy en día tiene que tener 3 personas detrás de la caja. La que maneja el efectivo en dólares, la que busca los vueltos en dólares, la que hace el pago móvil, la que da los vueltos en pago móvil, la que trata de facturar y de entregar. Porque es inmanejable hoy en día una caja. Si ustedes comercio lo detallan, lo que está ocurriendo en las cajas es una cosa insólita, es una pérdida de control. Cuando uno le explica esto a los proveedores internacionales que tenemos, ellos se quedan impactados, pero ¿cómo ustedes pueden trabajar de esa manera? O sea, ¿quién trabaja con tantas monedas? Tengamos en consideración que hay ciudades de Venezuela con que se trabaja en pesos, en bolívares, en dólares y en euros. Entonces, ¿quién puede manejar eso de esa forma? Insisto, alguien que tenía una cajera ahora tiene 4 para tratar de ver cómo no pierde en ese mare magnum de transacciones. Entonces, el mundo ideal primero es tener una moneda, o sea, la que decidamos, pero que sea una sola, como sucede en cualquier país que funcione, que uno llegue y paga con una moneda y punto. Segundo, hoy en día no se trabaja ni siquiera en efectivo. Yo creo que todo el efectivo está en Venezuela, porque es que en el resto de los países la gente paga con el dispositivo móvil, lo pone arriba de una máquina y ya, pues. Bueno, porque es una sola transacción, es una sola moneda, no hay que estarle dándole vuelta a la gente en pago móvil. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es una cosa absolutamente irracional y eso no puede ser. Nosotros tenemos que regresar a ser un país ordenado. Un país donde exista cierta estabilidad, en la que uno no está sobresaltado para esperar a ver, ay, mira, la tasa y tal, y el paralelo, y esto, ¿qué es eso?
O sea, así no se puede funcionar, porque lamentablemente en el camino perdemos dinero, el contribuyente además se molesta, el consumidor se incomoda frente a la caja, el comerciante a veces no sabe ni siquiera cómo actuar. Uno ha visto conflictos en un establecimiento porque entonces pagan con $100 algo que costó 20 y pretenden que el comerciante le dé el vuelto en dólares y que no estén dañados, y que no estén rasgados y que no tengan una rayita. Entonces uno dice, bueno, señor, la moneda es el bolívar, o sea, yo le estoy aceptando los dólares, pero la moneda de circulación es el bolívar y uno ve aquella discutidera en un establecimiento comercial. Eso no puede ser. Así que mi pregunta es, no estoy de acuerdo y muchísimo menos con utilizar para unas cosas el petro, para otras cosas la unidad tributaria, para otras cosas el valor. Eso no puede ser. O sea, la moneda es el bolívar. Tenemos que ir hacia un bolívar otra vez fuerte, que sea el mecanismo de transacción. Si decidimos que es otra, pero que sea una. Si usted habla con un comerciante en la hollada, en donde sea, a mí no me importa cuál, pero que sea una. Esto me tiene harto, no puedo manejarlo. Bueno, y eso es lo que está generando los problemas. Hay municipios con muchos habitantes y otros con pocos para los efectos fiscales. Entiendo, señor Ríos, que hay los alemanes me explicaban que hay más o menos unas tablas y tal que hacen unos cálculos entre extensión, porque es importante. Alguien me dirá, no, los municipios solo dependen del número de habitantes. No, porque aunque no viva gente, las calles hay que limpiarlas, las calles hay que mantenerlas, o sea, aunque no viva gente, alguien tiene que hacer control, alguien tiene que hacer vigilancia, tiene que resguardo, o sea, tiene que haber una relación habitantes, pero también extensión territorial. Y entiendo que hay bueno, él me menciona, el señor Ríos, el caso de Maracaibo. Yo hice el ejemplo de Anzoátegui para ser consistente con mi ejemplo, pero entiendo que si hacemos el cálculo en la extensión y número de habitantes del Zulia y el número de municipios y la extensión, una de las peores es el estado Zulia. Entiendo, me gustaría ser candidata a presidente. Yo soy empresaria, yo soy comerciante y quiero seguirlo siendo. Yo lo que aspiro es que me dejen seguir siendo comerciante. Muchas gracias, señora Carmen. Gracias, señor Hernández. Comparto usted su hablaba de las alícuotas. Le debe ser más esta posibilidad es limitada para los municipios agrícolas y de población dispersa, cuanto no es posible grabar las actividades primarias. Debe abrirse el cobro a las actividades primarias. Sí, Cristi, evidentemente para eso también hay experiencias de otros países, con el caso, por ejemplo, de Argentina, etcétera, que tienen extensiones muy grandes. Eso, por supuesto, es una variable, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Exijan transparencia fiscal para evitar que se expolien los recursos del situado. Bueno, toqué el tema de la transparencia, me di cuenta que se me iba el tiempo, pero es que el tema de la transparencia es fundamental. Nosotros somos un país que no conoce las cuentas del país. O sea, nosotros somos un país que no sabemos lo que estamos gastando. Entonces, bueno, aquí hacen cosas, inyectan, suben, bajan, pero ¿dónde está la cuenta del país? O sea, yo quiero saber qué proporción del presupuesto se va en educación. Yo quiero saber qué proporción del presupuesto se está yendo en vialidad. O sea, a mí me gustaría saber ese tipo de cosas, porque entre otras cosas, eso en los países que medianamente funcionan, la discusión del presupuesto nacional es un asunto de interés público. Todo el mundo se involucra. Porque si yo, por ejemplo, estoy en una empresa de construcción, para mí, ver del presupuesto nacional el equivalente, cuánto se va a vialidad, es básico para saber cuál es mi grado, cuál puede ser mi mercado, cuál puede ser mi grado de participación, y yo hago inversiones en función de eso. Entonces, por eso todo el mundo se involucra en el tema de la discusión del presupuesto nacional. Yo quisiera saber de todas las personas que nos están escuchando cuál fue la última vez que ellos recuerdan que aquí se haya discutido el presupuesto. El presupuesto. Y por supuesto, después, cómo usted aplicó el presupuesto. A mí me gustaría saber si después que usted presentó el presupuesto, cómo lo hizo. En Consecomercio, anualmente se presenta el presupuesto, lo tiene que aprobar la asamblea. Y luego, un año después, yo tengo que explicar
Bueno, el presupuesto se cumplió, no se cumplió, ¿por qué no se cumplió? Si se cumplió, ¿cuánto sobró, cuánto faltó, etcétera? Eso lo hacemos las cámaras, eso lo hacemos las empresas frente a nuestros accionistas. Cuando usted tiene un accionista, cuando se termine, bueno, entonces, ¿se cumplió el presupuesto? ¿No se cumplió? Tenemos que acostumbrar a la ciudadanía a que eso es parte del ejercicio. Creo que no hay más nada. No escucho a Carlos, no sé si está hablando. Un mensaje nuevo. Carlos, que por favor le hablan él. Ya. Ah, ahora sí. Es que se me había trancado el micrófono y no había manera de abrirlo. Es que hubo una caída del internet aquí en mi casa, no sé qué pasó, y tuve que apelar al aparatico digital para reconectarme. Bueno, pero estuve escuchando, viendo todas las preguntas y planteamientos del chat y tus respuestas. Creo que este es un tema alrededor del cual hay mucho interés, pero el abordaje sigue estando disperso. Digamos, lo que tú anunciabas al principio me llamó mucho la atención porque coincide con muchos estudios que se han hecho acerca de la separación entre quien gobierna localmente y quien produce localmente. Yo creo que ahí está la llave del desarrollo de las ciudades y de las regiones. Ahí. Eso ha sido una constante en muchos países, ya tú pues diste mucha información, pero traigo a colación una anécdota de un seminario que tuvimos en Estados Unidos hace muchos años, en donde se le preguntó a la persona de Estados Unidos que coordinaba el tema de descentralización, que, qué opinaba él de la presencia de los empresarios en la descentralización norteamericana. La respuesta a mí se me grabó tanto que la digo de memoria porque me acompaña desde ese día. Me dijo, en Estados Unidos, sin empresarios no hay descentralización. Es decir, en Estados Unidos la descentralización son los empresarios, porque son los que producen la riqueza. De manera que creo que nos queda planteado un tema que nos obliga a seguir conversando, a seguir difundiendo las ideas, a seguir elaborando esta reflexión, porque forma parte del modelo de desarrollo futuro de este país. De lo contrario, vamos a seguir con municipios gigantes, estructuras de las cuales es inviable, es imposible manejar una ciudad, como es el caso de Barquisimeto, Maracaibo, Caracas, es más que evidente. Este es un tema que se ha discutido, pero no ha habido viabilidad política para meterle el diente a este tema que es fundamental. Adelante, Tiana. Sí, me pregunta el señor Hernández sobre mi opinión sobre el proyecto de armonización tributaria de la Asamblea Nacional. Bueno, lo primero, frente a la profunda opacidad que hay en este país de cifras, lo primero que yo quiero señalar es que el documento que yo tengo, que creo que ha circulado y es el que tiene la mayoría de las personas, a Consecomercio no le llegó de manera oficial. O sea, nosotros lo solicitamos, pero no ha llegado de manera oficial. Yo tengo ese documento que ha circulado en redes, etcétera. Documento que no tiene ni papel membrete, ni sello de recibido, ni sello de enviado, ni nada. Es un papel. Es la primera precisión que hago porque no es la primera vez que en Venezuela se circula un documento que es como una especie de globo de ensayo, ¿verdad? Que no es el real, que no es el verdadero, etc. Esta precisión yo la hago con absoluta responsabilidad porque no es primera vez que eso pasa en Venezuela. Mira que el anteproyecto de tal cosa y uno empieza a analizar, empieza a hacer un trabajo y tal, y después te das cuenta de que ese no era el que de verdad iban a proponer. Entonces, pero vamos a suponer que ese sea el papel.
Pero vamos a arrancar por allí. Mi opinión es que primero destruye y es un retroceso a la descentralización. ¿Ok? Ahí en ese papel, que no, insisto, no sé si es el oficial, no sé si es ese el que está discutiéndose, se plantea prácticamente retroceder en el proceso de descentralización. O sea, eso me genera una preocupación enorme. Una de las razones que me hacen pensar que de pronto no es el documento definitivo es que veo allí, y esto no es mi opinión directa, sino yo escucho a los que más saben de esto. Nosotros tenemos en este momento la circunstancia ideal, que es que un presidente de la el presidente actual de la Cámara de Comercio de Caracas es Leonardo Palacios, que es una de las personas que más sabe de tributos en este país. Y por supuesto, le hizo una disección a este papel que circula. Esta tarde lo discutiremos en el directorio de Consecomercio, pero él tiene profundas preocupaciones en relación a este documento. Primero, porque lo considera un retroceso a la descentralización y segundo, porque incluso duplica y repite disposiciones legales vigentes, no deja claro muchos aspectos que siguen estando, digamos, muy, muy vagos. Tenemos muchos impuestos, doble tributación, etcétera. Dice que no termina de aclarar el asunto. Por ejemplo, uno de los casos que dice que justamente lo que se busca más bien no es armonizar, sino estandarizar. Y si tú buscas estandarizar, le estás quitando autonomía a los municipios. Entonces, digamos, de ese papel que está circulando me generan profundas preocupaciones. Yo voy a seguir intentando, señor Hernández, de saber si ese es el documento. En todo caso, seguiremos diciendo los aspectos generales que nos motivan a poner las cosas con su nombre. No pareciera que ese anteproyecto, por lo menos el papel que está circulando, sea mejor, sea un remedio para esa enfermedad que es la voracidad fiscal. No pareciera. Bueno, no leo, mejor dicho, más preguntas. Ya fueron leídas todas, comentadas además, extendidas pues los comentarios porque lo ameritan. Y bueno, nos queda planteada una situación que es fundamental para la presencia y la acción de quienes producen en el territorio, es fundamental para que exista descentralización. Y eso pasa por acuerdos fiscales que no apuntan hacia la idea de no pagar impuestos o pagar menos impuestos. Esa no es la discusión. La discusión es otra. La discusión es cuál es la corresponsabilidad que existe entre el Estado, el empresario y la sociedad para echar a andar un determinado territorio. Y entonces cada quien en su lugar. De manera que la conferencia de hoy, eh, por supuesto, ha cumplido el cometido en el que habíamos pensado, incorporar la visión desde el empresariado hacia los asuntos locales. Y creo, Tiziana, que tenemos que continuar con esta discusión, porque tanto para el empresariado como para los liderazgos locales, Tiziana, estoy refiriéndome a líderes locales como concejales electos, líderes de partidos políticos, académicos locales. Este tipo de discusión le es ajena, es muy escasa. Este tipo de conversaciones pocos se encuentran. Creo que hay que promoverla y si en algo podemos nosotros contribuir desde el instituto, pues lo vamos a hacer y de una vez pues te planteamos la posibilidad de que continuemos trabajando este tema que seguro va a tener muy buena acogida. Como tú dices, fuera de Caracas, fuera de Caracas, Horror. sí, fuera de Caracas hay otro mundo Sí. gigantesco, es otra realidad y estamos obligados, ¿verdad? Como interesados en el asunto, este asunto público, a promoverlo. De manera que, bueno, Tiziana, muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas ustedes gracias por en la nombre del invitación. Instituto de Ramón Guillermo Aveledo y en el mío propio. Ha sido una hora y tanto muy rica, muy nutritiva.
que nos deja muchas buenas ideas. La verdad que agradecido, Tiziana. Gracias Termino a este ustedes. comentario informándole, claro, no, por supuesto. En la próxima conferencia está a cargo de Roberto Patiño, es un joven líder que lleva adelante un proyecto interesante en Caracas llamado Mi Convive, es decir, es de una alianza público-privada. Esta conferencia va a ser dentro de 2 semanas. Con esto vamos a romper un poco el esquema de cada 4 semanas porque nos interesaba mucho incorporar el proyecto de Roberto Patiño en Caracas y va a ser exactamente el martes en 20. Esa es la próxima conferencia. Están todos invitados. Igual manera, les informo que muchas veces uno observa que hay poco público en Zoom, pero me informaban paralelamente que por YouTube habían más de 30 personas. Es decir, a mucha gente le resulta más cómodo la por YouTube por distintas razones, menos sin poder entrar porque no había electricidad. Y bueno, esa es parte de nuestra realidad. Así Sí. que lo dejamos hasta aquí. Muy buenos días para todos, muy buena semana y seguiremos conversando sobre estos temas. Gracias, Tiziana. Hasta la próxima. Hasta luego.